Queridos hermanos y hermanas, una vez más, muy buen día. Vamos a continuar con la lectura del tema de la conciencia humana, que ha sido todo lo que he encontrado en el libro Pyo-Hya-Gyon. Pyo-Hya-Gyon. Te coloca en el extremo superior derecho, donde hay una lupita. Usted coloca conciencia y el PDF le va a mostrar todos los lugares donde el Padre mencionó sobre la conciencia humana. Si usted quiere saber sobre amor verdadero, usted coloca en esa lupita amor verdadero y el PDF le va a mostrar todos los lugares donde el Padre mencionó sobre el amor verdadero. Entonces, una manera bien interesante de estudiar un punto específico, un concepto específico. Y entonces ya hemos tocado varios aspectos de la conciencia humana y, y a través de varios ejemplos el Padre nos ha mostrado qué es la conciencia humana. Y aquí el Padre continúa, dice, ¿qué tan grande es la conciencia? ¿Cómo se puede medir la conciencia? ¿Creen que llegará el día en que la conciencia poseerá a Dios? ¿Creen que si existe algo más grande que Dios, la conciencia querría poseerlo? Si existe algo más grande que Dios, entonces la conciencia querría ocupar eso más grande. Entonces, ¿qué es lo que la ambición de la conciencia está buscando? Si existiese algo que tuviese el valor máximo en el cosmos, la conciencia desearía poseer eso también. Es decir, la conciencia está hecha de tal forma que va a buscar lo máximo, ¿no? Lo mayor siempre. Y sabemos que lo mayor es el amor verdadero, entonces siempre va a apuntar hacia allá. Ahora, si comparamos la conciencia humana con la conciencia de Dios, ¿cuál sería mayor? Si la conciencia de Dios es más grande que la de un ser humano, ¿qué haría Dios con ella? La conclusión es que lo que Dios desea poseer es lo mismo que desea la inmensa ambición del ser humano, y eso es el amor verdadero, ¿no? Entonces, no hay absolutamente ninguna diferencia entre la conciencia de Dios y la conciencia del ser humano, ¿no? Es el nivel de ambición de poseer el amor verdadero, de llegar allá, es lo mismo que Dios, ¿no? Dios desde su lado hacia nosotros y nosotros desde nuestro lado hacia Dios es la misma potencia, es la misma intensidad, es el mismo deseo de poseer el amor verdadero. No sabíamos que debíamos conquistar el amor de Dios a través de nuestra conciencia, siendo personas cuyo espíritu domina a nuestro cuerpo a través de la voluntad. ¿Eh? Entonces, la conciencia, ahora estudiando esto, debemos considerarlo como un aliado hacia el camino de retorno a Dios muy importante. Es decir, tenemos que dialogar con nuestra conciencia, dialogar, conversar con ella, porque me da la impresión que ella tiene vida propia en cierta forma, vida propia, independiente de nosotros, pero es parte de nosotros, es una cualidad que Dios nos puso y que puede ir en contra de nosotros si ella quiere, porque cuando yo quiero hacer algo malo, ella dice que no. Es decir, no está sujeta a ser subyugada por mi voluntad. ¿Eh? Es decir, la conciencia tiene autoridad propia por sobre lo que es bueno y malo. Entonces es un ente o es una cualidad, no sabría cómo decirlo, pero es, como lo hemos visto ya, es una esencia que tiene el ser humano, que Dios colocó ahí, que tiene su propia dirección, tiene su propio programa para los que les gusta la computación, ¿no? Es el software, ¿no? Es aquel programa interno que no se ve, pero que se encarga de que todas las cosas aparezcan en la pantalla. Y el hardware es la parte dura, la parte de las piezas, ¿no? Las piezas materiales del computador. Entonces el cuerpo físico, todo eso es el hardware, pero hay un hardware, hay una parte software, una parte invisible que tiene su propia dirección, tiene su propio comando para seguir una dirección bastante clara, que es, como dice el Padre acá, poseer el amor verdadero.
¿Qué hace la conciencia para ganar el amor verdadero de Dios? Si descargan y liberan sus mentes por completo, esto lo voy a subrayar, querido hermano y hermana, porque es muy importante, lo vamos a analizar, sus conciencias se conectarán automáticamente con el amor verdadero de Dios. Vamos a comparar la posición de la conciencia con la posición del amor. Ustedes verán que la posición del amor es anterior. Esto se debe a que la conciencia comienza desde el amor. Esto ya lo habíamos explicado al principio, ¿no? La conciencia apunta hacia el amor verdadero porque su origen es el propio amor verdadero. ¿Ah? Es como, para que usted tenga una brújula, la brújula tiene que tener un imán, tiene que estar imantada con una carga diferente, pero que se atrae a la carga donde apunta, ¿no? El positivo o el negativo, el norte o el sur. Entonces, la conciencia tiene esa naturaleza que proviene del amor verdadero, ¿no? Se debe a que la conciencia comienza desde el amor. Si descargan y liberan sus mentes por completo, ¿qué significa esto, querido hermano y hermana? Si descargan y liberan sus mentes por completo, es simplemente, creo yo, limpiar la mente de todos los pensamientos que no valen la pena, estar filtrando realmente lo que pensamos en el día a día. ¿Cuántas cosas pensamos que no valen la pena? Y a veces nos damos vuelta durante un día, 2 días, una semana entera, cargando nuestra mente con preocupaciones que no son necesarias, no son útiles, no aportan nada a nuestra familia, a nosotros mismos, o resentimientos que están básicamente en nuestra mente. A veces estamos enojados mucho con alguien, ¿verdad? Pero la persona no tiene la menor idea, la persona con la cual estamos enojados. Es decir, el enojo es una imagen que yo tengo simplemente de una situación que me afecta a mí simplemente. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra mente que nos llenan de preocupación, de estrés? Entonces, descargar la mente y liberarla por completo nos va a ayudar a que la conciencia pueda abrir sus alas y comience a aparecer de una forma mucho más evidente, más clara en nuestro corazón, en nuestro interior. Dios no puede encontrarse donde hay conflicto, querido hermano y hermana. La religión es un movimiento para subyugar el cuerpo y liberar la conciencia. ¿Ah? Entonces, si tenemos conflicto entre nuestra conciencia y nuestra mente mala, y al mismo tiempo con nuestro cuerpo, ¿se acuerda lo que dijimos ayer? Que el cuerpo necesita la parte del software malo, un software, una realidad mental para, para desarrollar un camino hacia donde puede realizar el acto malo, ¿no? El cuerpo necesita ese proceso mental primero. Por sí mismo el cuerpo no se mueve, pero si hay una mente mala que proyecta una cosa mala, entonces el cuerpo se va a mover en esa dirección. Si nosotros estamos en conflicto porque estamos con nuestra conciencia que nos advierte a cada rato que debemos cambiar de rumbo, tenemos que mejorar, lo que estamos haciendo no es bueno, si hay ese conflicto adentro, entonces Dios no puede encontrarse donde hay conflicto dentro de nosotros. ¿Ah? Aunque Dios esté ahí, no lo vamos a ver. ¿Ah? Pero veámoslo así, ¿no? Dios no puede encontrarse con nosotros plenamente si nosotros estamos luchando internamente, haciendo cosas que no son buenas. Además, cuando estamos nosotros en un ambiente de pelea interna, en una lucha entre nuestra mente y cuerpo, nosotros no queremos encontrarnos con Dios tampoco en ese momento. ¿Ah? Cuando estamos realmente haciendo algo que nos hace sentir, como dijo el Padre ayer, nos hace sentir dolor en nuestra conciencia, entonces nosotros no estamos en ese momento buscando a Dios. Pero cuando se libera la conciencia, su ambición puede ascender a Dios, ¿no? Entonces la conciencia tiene ese deseo de encontrarse con Dios y por lo tanto va en busca de Dios muy rápidamente, querido hermano y hermana. Algo importante es que, como dijimos ayer y antes de ayer, esta es la tercera lectura que estamos haciendo. Para esto necesitamos disciplina. Esto no es algo que lo vamos a simplemente por leerlo, querido hermano y hermana.
vamos a ya estar creciendo espiritualmente. Todo esto pertenece al campo de la profunda intimidad del ser humano, ¿no? Esto es muy interno, muy profundo. Nadie puede chequear en qué nivel me encuentro, cómo mi conciencia me está advirtiendo. Nadie. Nadie puede saber, querido hermano y hermana, si yo estoy maltratando la conciencia o no. Nadie, ni mi esposa, ni mis hijos, ni Dios puede saber, por lo que el Padre menciona acá. Dios sabe, pero Dios no se mete en eso, ¿no? Es una cosa entre mí y mi conciencia, entre mi conciencia y yo. Es una, es una posición de honestidad entre mí y mi conciencia. ¿Ah? Yo creo que tenemos que sentarnos, querido hermano y hermana, frente a la foto de los padres verdaderos y conversar con nuestra conciencia. ¿Ah? En una de esas nuestra conciencia nos dice, mira Javier, hace tiempo que te estoy advirtiendo, muchas gracias por ahora estar entendiendo que yo existo, dame espacio que yo te voy a guiar, confía en mí, no tienes nada que hacer, nada más, ¿no? Cualquier otra condición, cualquier otra actividad es importante, pero solo si me escuchas a mí te voy a poder guiar derechito hacia el reino de los cielos, ¿no? Hacia encontrarse con el corazón de Dios. Pero necesita escucharme, necesita disciplinarte, necesita realmente eh, prestar atención porque en los detalles se esconde la naturaleza caída y en los detalles el mal se esconde y contamina tu espíritu. Entonces yo te voy a mostrar claramente, déjame el comando, déjame como una brújula guiarte. Tal vez tenemos que reconciliarnos primero con nuestra conciencia, querido hermano y hermana. Y si nos reconciliamos con nuestra conciencia, si le decimos, ok, me he dado cuenta de que es verdad, es importante, entonces, por favor, guíame hacia el amor de Dios. Y Dios va a aparecer, ciertamente, ahí, de alguna forma. ¿Quién sabrá primero lo que alguien está haciendo, la conciencia o Dios? La conciencia lo sabrá primero. Un ser humano es una persona, fíjense aquí, un ser humano es una persona distinta a Dios, distinta, somos seres distintos a Dios, porque él o ella tienen que ocupar la posición de compañero objeto de una manera significativa, es decir, nosotros somos objetos. Dios creó de sí mismo, creó el universo, creó al hombre, pero lo creó separado de él. ¿Ah? Eso es lo que Dios quería sentir seres humanos separados, que pudieran estimularlo directamente a él. Entonces Dios no sabe todo lo que vamos a hacer, querido hermano y hermana. Es como un papá que sabe que si un hijo o hija toma una decisión puede realmente ser bueno o malo, uno puede tener esa percepción de lo que le va a suceder, pero no sé lo que va a determinar en el fondo. Esa libertad de decidir, Dios no sabe. ¿Qué es el amor verdadero de Dios? Este no se refiere a un amor egoísta que se esparce por el mundo secular, tampoco es un amor falso que da por un momento y luego abandona. No es un amor egoísta y libertino que se deja llevar por los deseos carnales. Este amor falso ataca y viola la conciencia encerrando la mente original, ¿no? Fíjense ustedes cuán violento es el amor falso, ¿no? El amor falso en todos los sentidos, querido hermano y hermana. Cualquier cosa que nosotros hagamos por nuestra propia satisfacción ya entra en el rango del egoísmo, del amor falso. ¿Ah? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Uno siempre tiene la idea de pensar siempre en el segundo capítulo, pero todas las cosas que hagamos, todas las cosas que hagamos centralizada en mí mismo, pertenece a el amor egoísta y por lo tanto, de alguna forma, dice, viola la conciencia, hace heridas en la conciencia sufre y se encierra la mente original. Entonces, querido hermano y hermana, ¿cómo detecto esto cuando estoy actuando de una manera egoísta? La conciencia. Tenemos que ir ejercitando para que la conciencia nos ayude a detectar cuándo mi motivación está siendo centralizada en sí misma, en mí mismo. ¿Ah? Entonces, esto, esto, es, esto es tan sutil, tan difícil de detectar el criterio de lo que es egoísta o es algo público. Es muy
profundo y hay que saber detectarlo, querido hermano y hermana. Si yo estoy comiendo mucho porque necesito trabajar duro para servir a otros, comer mucho es bueno. Porque estoy comiendo mucho, estoy alimentando mi cuerpo porque tengo que trabajar y servir mejor. Pero comer mucho solo por comer por mí mismo ya es malo. ¿Entiende? Entonces el criterio en ese nivel de las cosas muy, muy profundas, muy sutiles, de la motivación que tenemos cuando hacemos algo, la conciencia nos va a ayudar. Tenemos que estar con la conciencia junto con nuestra mente original para detectar cuándo es algo público que estoy haciendo o es algo privado. Es algo privado. Porque ahí es donde se esconde la naturaleza caída. Todo lo que es hacia los demás, todo lo que es servir a otro, siempre es bueno. Siempre, siempre pertenece al reino del amor verdadero, porque el amor verdadero vive por los demás. Ese es el criterio básico. Vivir para sí mismo en todo lo que se hace en la vida diaria es del lado de la naturaleza caída y vivir por los demás es del lado del bien. Nos convertimos en una humanidad miserable y quedamos exhaustos por la lucha entre nuestras mentes y cuerpos, obligados a dejar este mundo siendo incapaces de resolver este problema incluso en el momento de nuestra muerte. Ignoramos la voz de nuestra conciencia, que representa la voz de Dios dentro de nosotros, y vivimos dejándonos llevar por los deseos de nuestro cuerpo, que se ha hecho esclavo de Satanás. Esta es una descripción de la condición humana, querido hermano y hermana. Entonces aquí dice, la voz de nuestra conciencia es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Es un pequeño Dios que Dios nos colocó. Es decir, cuando usted escucha, no, eso no es bueno, ya puede decir, ese es Dios de alguna forma. Si quiere escuchar la voz de Dios en este nivel de inmadurez todavía en la cual estamos, ¿no? Caminando hacia Dios, si ya quiere escuchar la voz de Dios, cuando escucha la conciencia, decirle, epa, cuidado, ya puede decir, Dios me está hablando, ya estoy escuchando la voz de Dios de alguna forma, porque ese es Dios también, pero no es Dios, pero es una parte de Dios. Por eso nuestra conciencia sabe y percibe cada acción realizada durante nuestras vidas y también cada pensamiento que hemos tenido. La conciencia sabe de estas cosas antes que nuestros propios maestros, padres o incluso que el mismo Dios. Por eso, si fueran absolutamente obedientes a las direcciones de su conciencia, que es su maestro por la eternidad, tendrían absolutamente garantizada el alcanzar la vida eterna. Así es el camino de la creación de Dios. Deben comprender que es su deber y responsabilidad rechazar todas las tentaciones dirigidas a su ser interior. Aquí el Padre nos está dando guía, querido hermano y hermana, que no pueden pasar desapercibidas. ¿Eh? Lo primero, el Padre dice, tenemos que aprender, esto hay que entrenarlo, ¿no? Este es un camino del ejercicio espiritual. Primero, debemos conseguir entrenarnos cada día en ser obedientes a la conciencia, en todos esos pequeños detalles. Cada vez voy detectando cómo mi conciencia me advierte en las cosas más sutiles. La conciencia poco a poco, al principio eran cosas evidentes que me advertía, luego fuimos junto con mi conciencia trabajando en los aspectos más internos, llegando hasta la motivación. ¿Qué motivación yo tengo en este momento para hacer algo? La conciencia juntos con la conciencia vamos detectando la motivación. Si es egoísta en ese momento la cambio. Hago la acción, pero ahora le doy un sentido público a todo lo que hago, siempre por el bien de los demás. Pero tenemos que practicar cada día más ser obedientes a la conciencia y a las direcciones de la conciencia. Luego, debemos nosotros rechazar, dice el Padre, todas las tentaciones dirigidas hacia el ser exterior, querido hermano y hermana. Si vemos que hay algo que va a causar un daño, la conciencia nos va a decir, pero si todavía no tenemos ese control y queremos nosotros experimentar momentáneamente esa sensación que nos va a dar ese acto, entonces tenemos que superarlo, ¿no? Porque las dos cosas no pueden ir juntas. Si nosotros emprendemos el camino
de retorno hacia Dios junto con nuestra conciencia que nos va a ayudar eternamente, tenemos que ser unidos con Él, ¿no? Sinceramente honesto con nuestra conciencia. Si te voy a seguir conciencia, por favor, te voy a seguir, ¿no? Te voy a seguir conciencia, voy a obedecerte completamente. Y la conciencia nos va a decir, mira, esta acción que se está dando no es buena. Fíjense con lo que lo relaciona el Padre verdadero con las tentaciones dirigidas al cuerpo. Dice, su ser físico, perdón, dice, debemos rechazar todas las tentaciones dirigidas a su ser físico. Su cuerpo físico trabaja para perfeccionar la moralidad sexual absoluta y ser victorioso en sus vidas, siguiendo las directrices de su ser interior, su conciencia. La fortuna celestial estará con quienes lleven una vida así. Ellos alcanzarán la perfección de sus seres espirituales. Entonces el Padre relaciona esto con la moralidad sexual absoluta, porque esto es uno de las cosas que realmente causan cicatrices bien profundas en la conciencia, ¿no? Esto es lo que más daña la conciencia humana. Todo lo relacionado con la sexualidad es algo muy potente, muy profundo, y en este campo de la sexualidad, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel espiritual, tenemos que tener control y encontrar la pureza, ¿no? Y vivir una vida en santidad junto con la conciencia en este punto, ¿no? Es lo más difícil. No mentir, no ser arrogante, no ser orgulloso, también es difícil, ¿no? Detectar en qué momento soy arrogante, en qué momento soy orgulloso, en qué momento tengo avaricia, en qué momento miento, ¿no? Pero todo lo relacionado con la sexualidad causa una cicatriz más profunda en el espíritu humano, ¿ah? Entonces, la conciencia nos va a ayudar, querido hermano y hermana, la conciencia nos va a ayudar. En la familia, Dios es el compañero sujeto vertical de sus conciencias y a la vez la conciencia es el compañero sujeto vertical de sus cuerpos. De esta manera, la unidad con Dios también une sus mentes y cuerpos. Mientras tanto, cuando pensamos en la fuerte probabilidad de encontrar en el mundo espiritual las respuestas a la falta de armonía y equilibrio que viene de la limitada función humana de pensamiento, no parece casualidad que la meditación Zen y su reciente práctica se haya convertido en un objeto de estudio científico controversial, tanto en Occidente como en Oriente, donde por siglos se ha estado practicando y valorando. El estudio de la percepción extrasensorial ha llamado la atención de un gran número de eruditos de la comunidad académica. El descubrimiento de que un delfín puede comunicarse de forma inteligente con los seres humanos merece ser noticia. En la misma línea, se ha observado que las plantas responden al amor y a otras emociones de los seres humanos. Estos descubrimientos sugieren que nuestra visión actual de que los animales y plantas carecen de conciencia y razón puede ser errónea, ¿no? Entonces también en cierto nivel los animales, las plantas tienen un cierto nivel de conciencia. Los que tienen mascotas saben de que los animalitos tienen una capacidad de reconocer a sus dueños, perciben cuando los dueños están tristes o cuando el ambiente está muy negativo, los animalitos se ponen nerviosos también. Y depende mucho de cómo los dueños cuidan a su animal, va a ser cómo el animal se va a comportar también con las personas que llegan, ¿no? Un animalito agresivo ya te da un indicio de cómo es la familia también. Es decir, ellos adoptan la naturaleza de los dueños. Los que tienen plantas, alguien mencionó por ahí que no tiene suerte con las plantas, que siempre las plantitas se les secan. ¿Ah? Entonces las plantas también perciben el ambiente de las personas que le rodean. Hay muchos estudios. Hay un libro que se llama La vida secreta de las plantas, un estudio científico que se hizo de plantas que han estado, por ejemplo, en algo grave que sucedió, y las plantas absorbieron lo que sucedió y luego se mide las plantas haciendo pasar frente a esas plantas a ciertos testigos,
a personas que estuvieron ahí, y la planta detecta quién fue el agresor, emite una vibración especial. La planta detecta quién fue el agresor en esa escena donde estuvo presente. Entonces, si nosotros tenemos conciencia en el más alto nivel, Dios también colocó en cierto nivel las cosas de la naturaleza, también. Por esta razón, ahora podemos imaginar un universo en donde se produce, fíjense ustedes, una convivencia armoniosa entre todos los seres humanos y las otras criaturas. Un universo donde los seres humanos, que son el centro de todas las cosas, den vuelta al mundo como una rueda en armonía y unidad. Otra cuestión digna de conocerse son los roles del educador y el doctor en medicina. Ellos podrán estar drásticamente afectados por la habilidad de la computadora de procesar enormes cantidades de información de forma precisa y puntual. Algunos científicos han insinuado que el futuro estudio de las partículas elementales y la cosmología pueden alterar nuestros conceptos del espacio y del tiempo. Esto no tiene mucho que ver con el tema de la conciencia, pero estamos entrando ya, cuando Padre habló esto, la computación estaba recién conociéndose, casi no se conocía mucho. Tener un computador en esa época era algo raro, pero ahora ya hay computadores increíbles que nos están llevando a tomar conciencia, pero en otro nivel del concepto de conciencia, ¿no? A percibir de que el mundo es mucho más complejo de lo que pensamos, ¿no? Que los animalitos, las plantas, que las cosas tienen un cierto nivel de conciencia, inclusive las partículas. Ustedes saben que si una persona, esto es increíble, una persona, ya se ha hecho el experimento, trata de analizar las partículas elementales, cuando no se está mirando, la partícula se comporta de una manera, cuando no se está mirando. Supóngase así, se comporta en forma de agua, imagínense que fuera como una agua. Cuando no la miras y deja los instrumentos como si no estuviera observando, no tiene que estar la intención de observar. Y se comporta en forma de agua, por decirlo así. Pero cuando usted la mira, la partícula percibe que está siendo mirada y se comporta en forma de onda. Por lo tanto, es casi imposible saber cuál es el estado realmente de la energía. No se sabe, porque ella se comporta de una forma y de otra, cuando se mira y cuando no se mira. Es una cosa increíble que tiene a los científicos vuelto locos. Es decir, a ese nivel también hay un nivel de conciencia, hay un nivel de conciencia en las cosas. Imagínese el ser humano, ¿no? Nosotros tenemos nuestra conciencia, ¿no? Y que nos ayuda a alcanzar la perfección. Y tenemos también la otra conciencia que es el conocimiento de mi propia naturaleza como hijo de Dios, ¿no? Entonces, somos seres los más elevados. Este título acá dice conciencia, maestros y padres. Dentro de cada persona hay un precioso maestro de toda la vida. Ese maestro, sin embargo, ha sido maltratado, pisoteado y abusado. Ese maestro es la conciencia humana. Su conciencia siempre les habla para beneficio de ustedes, tratando de conectarles con el amor verdadero. Como su padre, su conciencia les insta a ser buenas personas, desinteresadas, y les guiará para hacer la voluntad de Dios. ¿Ah? Entonces aquí está el criterio que tiene la conciencia, como dijimos al principio, ¿no? El criterio de la conciencia es siempre vivir por el bien de los demás. Cuando hay un sentimiento de querer ganar algo a cambio, ya eso se aparta de este criterio de vivir por el bien de los demás. Vivir por el bien de los demás significa ser desinteresado, ¿no? Es decir, brota desde el fondo hacer el bien hacia las personas sin nada a cambio. Y les guiará para hacer la voluntad de Dios. Pero dentro de cada persona hay también un rebelde que siempre va en contra de la conciencia. Ese rebelde es el cuerpo físico. Fíjense aquí que el Padre dice, pero dentro de cada uno de ustedes. Es decir, ¿qué hay dentro de cada uno de ustedes si el cuerpo es externo? Dentro de cada uno de nosotros hay una mente mala, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? La mente mala es la que crea una historia, una narrativa,
y le da una guía al cuerpo para poder cometer un acto que no es bueno. El cuerpo ha pisoteado y abusado de la conciencia miserablemente. Fíjense aquí lo que Padre nos trata de abrir la mente. Cuando se dan cuenta de esto, hay que darse cuenta de esto, querido hermano y hermana. Por eso, otro aspecto de la vida espiritual, cuando uno escucha una guía espiritual, uno y se le pregunta a usted qué piensa, uno no puede opinar. En el curso espiritual, en el camino de la vida espiritual, no se trata de opinar. Porque opinar algo es lo que yo entiendo mentalmente. Cuando voy a hablar, yo voy a hablar desde la perspectiva de lo que yo estoy sintiendo internamente. Ahí yo puedo dar una opinión, ¿no? Mira, yo siento esto aquí adentro, ¿no? Esto que estoy escuchando aquí de Padre, lo siento aquí adentro. Y a partir de lo que yo siento, yo entonces puedo compartir alguna reflexión. No opinar, porque no se trata de opinar esto. Yo pienso que esto es así. Yo pienso que esto es de esta forma. Porque opinar no tiene profundidad, opinar. Pero hablar desde el punto de vista de lo que yo estoy sintiendo, por ejemplo, yo puedo decir aquí, me he dado cuenta que durante mi vida he pisoteado en mi conciencia. ¿Entiende la diferencia? Me he dado cuenta, soy consciente de que yo he hecho esto durante 4 años. Es decir, es muy profundo, es muy específico de dónde surge mi reflexión. Si nos acostumbramos a opinar, siempre es superficial. No tiene raíz, no tiene profundidad. Eso es muy importante, querido hermano y hermana. Cuando escuchemos palabras de los padres verdaderos, yo tengo que ver cómo se mueve adentro mi corazón cuando estoy escuchando esto. Algo dentro de mí se tiene que estar moviendo, ¿no? Y va aumentando la comprensión desde adentro, no desde la opinión. Yo pienso que esto podría ser así, o yo opino. ¿Pueden ustedes tomar el lado de su cuerpo que ha sido enemigo de su conciencia y que ha dañado su vida y personalidad? Su conciencia debe ser su constante maestro y padre interno para conducirles a la perfección en unidad con el Padre de la humanidad, Dios. La conciencia entonces es el agente de Dios en ustedes e incluso puede ser llamado segundo Dios. Segundo Dios, querido hermano y hermana. A veces uno puede decir, ¿por qué yo no me conecto con Dios? Trato de esforzarme para encontrarme con Dios. Puede ser que estoy todavía, y seguramente estamos todos, en este camino ¿se acuerda el principio divino? Hay un dominio indirecto, y hay un dominio directo. El dominio directo es la perfección realmente, ¿no? Donde debemos llegar todos. Pero en el dominio indirecto podemos nosotros tener una relación con Dios, con este segundo Dios, que es un representante de Dios, que nos habla directamente. Abran su conciencia, querido hermano y hermana, y su mente. Cuando yo escucho una advertencia de alguna acción que voy a hacer, cuando escucho esa voz, debo inmediatamente pensar, es Dios que me está hablando, pero en este nivel. Es Dios que me está hablando. Es Dios directamente, pero es Dios indirectamente. Y ya voy a comenzar a familiarizarme con la percepción de la presencia de Dios dentro de mí. Porque esa parte que me habla es una parte de Dios, pero no es Dios directamente. Creo yo, no obviamente, pero creo yo que ciertamente en este camino hacia el dominio directo, pero estamos en el dominio indirecto, Dios puede también directamente, si realmente nos tornamos obedientes, y hay un canal directo que se abre hacia Dios a través de la obediencia de nuestra conciencia, ciertamente Dios puede también aparecer, porque la conciencia tiene la misma cualidad de Dios, hermano y hermana. No es que la conciencia tiene un grado menos que Dios, o si no, nunca nos podría llevar a Dios, si la conciencia tiene aspectos inferiores a Dios. La conciencia es la naturaleza de Dios, pero encapsulada dentro de nosotros. Por lo tanto, si estamos obediente a nuestra conciencia, que siempre nos guía, aparece Dios también ahí de alguna forma, querido hermano y hermana, en esa relación de obediencia, de respeto, ¿no? y de
de amor y unidad con la conciencia. ¿Creen ustedes que deben sentir simpatía y proteger su cuerpo, el enemigo de su conciencia? ¿O piensan que deben contener y disciplinar su cuerpo con el fin de reivindicar su conciencia? Su cuerpo solo persigue deseos carnales. Cuando tiene hambre, roba y se satisface. Siempre busca la comodidad y quiere aprovecharse de los demás. Estos conceptos son espirituales, querido hermano y hermana. ¿No? Estos conceptos, aprovecharse de los demás, robar, ¿no? Esto pertenece al rango, otra vez, y lo vamos a estar repitiendo, esto se maquina, se diseña con una mente. La mente diseña estos deseos, ¿no? Maquina porque necesita saber dónde puede conseguir ese objeto del deseo con el cuerpo. Aprovecharse de los demás. ¿Por qué quiere aprovecharse de los demás el cuerpo? ¿En qué sentido quiere aprovecharse de los demás? Esto pertenece al campo de la mente, no el cuerpo. Pero el cuerpo es el vehículo a través del cual nosotros satisfacemos esos deseos. Conquistar la esfera del cuerpo es, fíjense ustedes, conquistar la esfera del cuerpo es una enorme responsabilidad que cada persona debe llevar a cabo, ¿no? Es un territorio, querido hermano y hermana, únicamente personal. Nadie. No hay seminario. Yo nunca he ido a un seminario donde se va a chequear en qué nivel me encuentro de dominio del cuerpo. Nadie tiene la menor, no interés, pero es un territorio tan íntimo, tan personal, que no existe ningún tipo de seminario o actividad espiritual que apunta directamente a esta parte de nuestra existencia. Se da por hecho, tal vez, se da por hecho de que cada uno debe preocuparse por sí mismo de alcanzar a Dios, la perfección. Pero ahora nosotros estamos realmente enfatizando muy claramente hacia adentro lo que debemos hacer, ¿no? Y es, como dice el Padre, una enorme responsabilidad que requiere disciplina, seriedad. Cuando esto se logra, la mente como el ser vertical y el cuerpo como el ser horizontal están completamente armonizados en unidad. Y una persona alcanza la perfección unida en amor con Dios por toda la eternidad, ¿no? Entonces, junto con la conciencia, que es un aspecto de la mente, ¿no? La mente tiene esta conciencia dentro de este software. Cuando alcanza realmente la unión perfecta, nos guía. Escucho siempre cuando ella me advierte de algo, entonces me retiro de donde hay peligro. La conciencia me dice por ahí no, me retiro inmediatamente. Como decía alguien por ahí, yo me meto a lugares peligrosos porque me estoy entrenando, decían antes los hermanos, cuando iban a recaudar fondos. Yo me meto ahí porque me sirve de entrenamiento. De nada, quería ver lo que hay ahí, ¿no? Quería verlo, ¿no? Y con la excusa de ver lo que hay ahí adentro, en ese lugar. Muchos decían, no, yo me entreno con eso, ¿no? Eso me sirve de entrenamiento. Es mentira. Si hay un lugar peligroso, la conciencia te dice, salga, huya rápido, 180 grados. Y entonces le obedecemos y evitamos cualquier tipo de imagen que contamina nuestro interior. Las imágenes que entran por nuestro ojo siempre contaminan nuestro interior. Siempre producen algún efecto la imagen que ven nuestros ojos. Y también lo que escuchamos también contamina nuestro interior, dependiendo de lo que escuchamos. Lo que olemos también, ¿ah? Lo que sentimos en la piel, ¿ah? Es un cariño de papá, de mamá, de hermano mayor, de maestro, o es otro tipo de cariño, de roce. También contamina, depende de dónde venga. Y nuestra conciencia nos va a advertir, ¿no? Ya sabemos que ella está ahí para ayudarnos. Muchos jóvenes, los que normalmente se espera que se convertirán en los líderes del futuro, están perdiendo contacto con su conciencia, arrastrados por un torrente de inmoralidad, drogas y delincuencia, a tal punto que es difícil para nosotros tener esperanza en ellos como líderes del siglo XXI. ¿Ah? Fíjese lo que Padre dice ahí. Si los jóvenes se preocupan y escuchan sus conciencias, van a evitar, como dijimos, ambientes de peligro,
Todos estos caminos que dominan el cuerpo llevan a la muerte espiritual. La mente no desea todo esto, sino que sostiene sus manos y llora. La conciencia no ha cumplido su misión de guiar a la humanidad por el noble camino de la ley natural hacia el seno de Dios, al punto de partida original. ¿Se dan cuenta? Al punto de partida original, ¿no? Como dijimos, la conciencia tiene su naturaleza, su sustancia, ¿no? Dios la creó del amor. Dios tomó, no sé cómo lo hizo, eso es la maravilla de Dios, tomó parte de su amor, de su esencia y creó la conciencia humana, ¿no? Entonces cada ser humano nace con esta sustancia original. Y por eso la conciencia apunta hacia su punto de partida, que es el amor original, el amor verdadero. Creo que el estándar más fundamental que corresponde a la naturaleza original humana es la conciencia. La conciencia es el estándar a través de la cual la humanidad caída puede encontrar de nuevo a Dios, su Padre original, y avanzar hacia un mundo mejor. Cuando los seres humanos apuntan hacia el bien de acuerdo al estándar de su conciencia, ellos pueden completar la realización de una sociedad humana ideal, querido hermano y hermana. Aquí no está hablando el Padre de memorizar textos o hacer grandes condiciones de devoción difíciles. Simplemente dice el Padre, si nosotros podemos seguir nuestra conciencia en el día a día, ya que el ser humano tiene 24 horas del día para vivir, no solamente una hora de condición, no solamente 7 días de ayuno, 3 días de ayuno, 24 horas, 365 días del año. ¿Cómo lo hacemos el resto del tiempo? Seguir la conciencia, ¿no? Seguir nuestra conciencia. Donde hay amor verdadero, la mente original humana responde, y es ahí donde la conciencia humana quiere quedarse. La vida verdadera de Dios, el linaje verdadero de Dios y la conciencia verdadera de Dios surgen del amor verdadero, ¿no? Tienen su origen en el amor verdadero. De esta manera, la esencia más fundamental de Dios es el amor verdadero. Muchas veces nuestra mente se encuentra en el lugar correcto, sin embargo nuestro cuerpo no la sigue y a veces nos permitimos, mire qué profundo esto, querido hermano y hermana, y a veces nos permitimos ser esclavos del cuerpo físico, a pesar de que va en contra de nuestra conciencia y cometemos acciones no deseadas. Fíjense aquí, hermano y hermana, yo esto lo veo basado con sinceridad, basado en lo que ha sido mi vida espiritual en la iglesia. ¿Cuántas veces cometí pecado y mi conciencia advirtiéndome, ¿no?, que era malo cuando entré en la iglesia, ¿no?, cuando estaba cortando los lazos de Satanás, ¿no?, los hábitos malos? ¿Cuántas veces cometí errores y mi conciencia siempre me decía que no era correcto, no era correcto? Luego ahí uno llorando, tenía que confesar. ¿Por qué uno confesaba? Porque la conciencia, el dolor de la conciencia, nos hacía tener que ir donde el líder y confesar nuestros errores. Pero está esta libertad, querido hermano y hermana. Mire lo que dice, vamos a analizar de nuevo. Muchas veces nuestra mente se encuentra en el lugar correcto, sin embargo, nuestro cuerpo no la sigue y a veces nos permitimos, yo permito, ¿no?, el ser que tiene control de ese cuerpo, en ese momento se permite, no quiere experimentar. Tener acciones malas produce una sensación. Si no tuviéramos sensaciones, no cometeríamos errores. Por el hecho de que se produce una sensación que con el cuerpo y con la mente no se satisface el deseo con el cuerpo, aquello que la mente quiere experimentar, aquella idea de lo que quiere, de lo que va a conseguir. La mente dice, si yo consigo eso voy a tener este placer, ¿no?, la mente. Entonces maquina y hace un plan para poder realizar ese deseo, ¿no? Entonces la mente dice, mira, en este momento no hay nadie, entonces me voy a ir por esa calle y por aquí, por acá, no hay nadie en ninguna parte, entonces voy a satisfacer el deseo. La mente siempre mala, siempre maquina. Pero ¿quién determina? Dice el Padre, no nos permitimos nosotros mismos. Y
nos permitimos ser esclavos del cuerpo a pesar de que va en contra de nuestra conciencia, querido hermano y hermana. Tenemos que ser muy honestos como personas que quieren sinceramente salir de este estado de conflicto interior, de lucha permanente entre la mente y el cuerpo, de no sentirse en paz cuando estoy frente a una autoridad espiritual. Si estoy frente a una autoridad espiritual, ¿cuántas veces yo tenía un pecado escondido y cuando estaba frente a una autoridad espiritual temblaba porque siempre pensaba que esa persona podría descubrir lo que yo tenía guardado? ¿Ah? O cuántas veces uno guarda cosas de su esposo, de su esposa, cuántas cosas guardan los hijos de sus papás. Es un mundo, querido hermano y hermana, de mucho sufrimiento interior. ¿Y quién es responsable? La conciencia, porque la conciencia no quiere que nosotros suframos y nos condenemos yendo por un camino incorrecto. ¿Ah? Entonces la conciencia es responsable de ese dolor. Si no tuviéramos la conciencia, está todo perdido, querido hermano y hermana. Si no tuviéramos conciencia humana, cualquier acto sería aceptado por nuestra mente, ¿no? Y iríamos a la ruina inmediatamente, espiritualmente. Nos destruiríamos si no tuviéramos la conciencia. ¿Ah? Entonces, internamente, en este retorno a Dios, como comunidad sagrada de Hanun Pumonín, como un pequeñito grupo que está ahora escuchando el mundo que, vamos a ser muy honestos y vamos a desear que la conciencia tome espacio dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, para que nos guíe en profundidad y en detalle, en todo lo que tengo que cambiar para que mi vida sea una vida donde no tenga culpas, no tenga culpa. Si he cometido una culpa, mi conciencia me va a decir, pide perdón, y lo voy a hacer. ¿Ah? La conciencia no nos deja, querido hermano y hermanas. Cometí un error, no le obedecí, la conciencia luego me dice, pídele disculpas. Inmediatamente, llámalo por teléfono, pídele disculpas, libérate de esa sensación. ¿Ah? Entonces, si realmente le damos el valor que merece la conciencia humana en nuestras vidas, vamos a tornarnos hermanos y hermanas, esposo y esposa, padres, madres, hijos, realmente libres, ¿no? Realmente vamos a poder respirar en paz en nuestro corazón, querido hermano y hermana. Cuán triste y pesado es estar viviendo una vida escondiendo cosas, ¿verdad? ¿No es cierto? Cuando tenemos cositas guardadas en nuestro corazón, cuán incómodo es estar siempre sintiendo de que tengo algo guardado, que nadie sabe, pero tu conciencia sabe, y ese es el problema. Nadie sabe, pero mi conciencia sabe exactamente. Y eso me causa un tormento en mi corazón. Entonces hay que resolver eso. Si, si tenemos cosas guardadas interiormente, nuestra conciencia nos dice, tienes que solucionar eso no es bueno, te van a sorprender. La conciencia te dice, mira, esa persona va a descubrir. La conciencia te hace la vida imposible, querido hermano y hermana. No te permite vivir en paz internamente. Es así la conciencia. Se torna nuestra enemiga cuando estamos haciendo cosas equivocadas. ¿Ah? Cuando estoy haciendo cosas que no debo, la conciencia se torna mi principal enemiga. Hay algo dentro de mí que no me deja disfrutar tranquilamente de esta acción. Pero si quiero retornar a Dios, quiero volver a Dios, mi conciencia se torna inmediatamente mi principal amiga, mi aliada, y comienzo a ver la belleza que tiene la conciencia, ¿no? El valor que tiene maravilloso, cuando realmente con honestidad quiero dar un vuelco en mi vida, quiero vivir una vida a 180 grados diferente. Ahí la conciencia aparece y se torna algo maravilloso. Dios nos creó como hijos, como sus hijos, para que seamos los señores de la creación. Para tal fin, Dios nos dio a cada uno una conciencia como su más grande y elevado regalo, querido hermano y hermana. ¿Ah? Es un regalito que Dios nos dio. Este nos fue entregado como una brújula que nos guía durante nuestra vida en este mundo terrenal. Nuestro tiempo de vida puede ser de unos 100 años, más allá de quienes somos, desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento en que morimos, no podemos escapar de la influencia de nuestra conciencia. El rol de nuestra conciencia es la de nuestro Padre verdadero, Maestro verdadero y Dueño verdadero.
Nuestra conciencia actúa como nuestro Padre verdadero, Maestro verdadero y Dueño verdadero en nombre de Dios, guiando nuestra vida y educándonos desde el momento en que nacemos. Nuestra conciencia vigila cada acción en todo momento. Este es consciente de cada palabra, querido hermano y hermana, de cada palabra, de cada pensamiento y acción, incluso antes que nuestros padres, maestros o Dios. Dios nos otorgó la conciencia con la función fundamental de guiar y supervisar nuestras vidas. Fíjense qué maravilloso. Pero la conciencia, que debía ser clara como el cristal, ha sido oscurecida debido a la caída humana. Es decir, la conciencia sufre una deformación en cierta forma y pierde el poder para guiarnos. En medio de toda clase de pecados y enfermedades espirituales, ahora no puede funcionar plenamente en su capacidad original. Es por eso que necesitan convertirse en personas que puedan escuchar la voz de su conciencia, querido hermano y hermana. ¿Ah? No hay nada más. Si desaparece el principio divino, desaparecen las Biblias, desaparecen los líderes espirituales, y si solamente escucháramos la conciencia, llegaríamos a Dios igualmente, que era lo que Adán y Eva deberían haber hecho, ¿verdad? En esa época, siguiendo la voz de su conciencia, obedeciendo el mandamiento, llegarían a Dios. Con su conciencia como brújula, obtengan el estatus de Padre verdadero, Maestro verdadero y Dueño verdadero. Manifiesten el amor verdadero en su vida diaria y aseguren su vida eterna en el cielo. La fortuna celestial los acompañará en su camino y sus antepasados buenos que han recibido la bendición matrimonial los ayudarán activamente en sus actividades. Tengan coraje y luchen para seguir adelante. Estamos en la 14, querido hermano y hermano. Entonces esto es lo que el Padre nos ha enseñado en este libro maravilloso, todo sobre la conciencia. Entonces, cuando terminemos este contenido, va a depender de nosotros si queremos o no dejarla que tome control. Si la conciencia comienza a tomar control, al principio nos va a hacer la vida imposible. Pero eso es buena señal, porque significa que nos está ayudando a detectar las cosas grandes que hacemos mal y también aquellas cositas chiquititas que son difíciles de detectar. El criterio de la conciencia es el amor verdadero, lo que significa vivir por el bien de los demás, de forma desinteresada. Ese es el criterio básico. Entonces, cualquier cosa que yo esté haciendo para beneficiarme a mí mismo, entonces la conciencia lo va a detectar y nos va a decir, epa, cambia tu motivación, haz lo mismo que tienes que hacer, pero cambia el corazón. Simple, en la misma acción, no cambia nada, pero desde adentro mi motivación cambia. ¿Me entiende? No es escapar. Estoy haciendo algo bien para alguien, pero mi motivación es egoísta. La conciencia me dice, no es buena actitud, tiene que pensar diferente. Entonces cambio el pensamiento. En el mismo proceso en que estoy acercándome para servir a la persona, me doy cuenta. En ese mismo momento de 2 o 3 segundos, la conciencia me advierte rápido y cambio el corazón. En el mismo momento. Casi no hay reflexión, porque ya se va a tornar automático. Mi conciencia está diciéndome que estoy siendo egoísta. Y lo cambio en el mismo momento que estoy actuando hacia la persona. Y así nos vamos tornando uno con la conciencia, con nuestra mente buena. Entonces, querido hermano y hermana, le voy a pedir a